Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No viviré hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. No hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Derramo del perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango en compañía de la licenciada arquitecta juvenil pastora Yerilyn de Piñango en lectura. Hoy no soy con la amada pastora Yerilyn de Piñango. Hoy amadísima, hermosa, cada día está más Buenos hermosa. días, bendiciones queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aquí nuevamente en vivo, en conexión con el rico café de la mañana, un devocional que trae palabra para bendecir nuestros corazones, para transformar nuestras vidas. Mira que si nosotros ponemos por obra lo que el Señor nos dice, a través de estos devocionales vamos a marcar la diferencia, queridos hermanos. Y no se olviden, compartan si esta palabra les bendijo. ¿Saben ustedes que el rico café en la mañana siempre trae palabra de bendición? Conéctate y comparte para que otras personas reciban de lo que tú vas a recibir y de lo que Dios trae para bendecir nuestros corazones. Recuerda encontrarnos en Rico Café en la mañana en vivo martes y viernes 6:30 de la mañana. Luego, más adelante nos puedes conseguir grabados en Esposos Piñango, Facebook, Maranata por Fe, Facebook, y en YouTube, Yohoski Piñango. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cuando nosotros subimos un video del Rico Café de la mañana. Es un devocional que está transformando vidas, matrimonios para bien. Y para siempre, pastora, testimonios vivos
de personas, no simplemente de nuestro ministerio, de otros países, otros ministerios, personas destruidas, jóvenes destruidos, matrimonio destruido, testimonios vivos de personas escribiendo de lo que Dios está haciendo a través de este devocional. Así es, así es. Que bendice nuestras vidas porque lo traemos sin religión, lo traemos con una palabra a veces fuera de lo común, muy fuera de la gente, de la doctrina, como dijimos cuando Dios me trajo a esta ciudad, Dios me trajo a este momento con un plan diferente. Y yo he visto muchas iglesias, tú llegas a una ciudad y hay muchas iglesias, pastora, pero hay mucha religión ya en un país, en una ciudad, en un estado, ya que tú no tienes que llevar más religión, tú tienes que llevar el amor perfecto de Jesús para que marque la diferencia y la revolución de Jesús sea expandida, para que pueda llegar el fin de una manera distinta, porque Jesús no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos se salven, pastora. Y este devocional está marcando la historia de un antes y un después, porque está llevando el perfecto amor de Jesús a los corazones, a todo rincón. Gloria a Dios, así es. Y en esta mañana Jesús quiere llevar ese amor perfecto a tu vida. Así es, Señor. En el nombre ¿Cómo se llama este título, pastora? Vamos a ver cómo se llama. Déjate enamorar de Jesús, que Él cambia tu historia. Déjate enamorar de Jesús, que Él cambia tu historia. Es impresionante. Wow, mira que... Wow. No. Esto es otro nivel, hermanos. Presten mucha atención a la palabra que Dios trae en esta mañana. Porque a veces, muchas veces, nos dejamos enamorar por el mundo y la historia que nos marca es desastrosa. Mira desastrosa. Que mi esposa tuvo 2 días de palabra hacia la mujer. Bendijo mi vida esa palabra, y eso que no era para mí. Yo sé que, mira, mujeres escribiendo a mi esposa impactada con esa palabra que llevó a sus corazones, y Jesús marca la historia en las mujeres. Así es. Eva marcó su destino, pastora. Eva marcó su destino. Así es. Eva, hablando con la serpiente, marcó su historia. De un antes y después. Cayó maldición sobre su vida, pastora. Lamentablemente marcó su historia porque cayeron maldiciones en su vida, pastora. Aunque no queramos, nosotros tomamos la decisión, porque Dios nos da un libre albedrío. Nosotros decidimos a quién escuchar. Satanás se te va a disfrazar de ángel de luz. Dice la Biblia que él se disfraza de ángel de luz. Ahorita empiezan a escribir mucha gente. Porque una vez un hermano también me dijo: ¿dónde dice la Biblia que Satanás se disfraza de ángel de luz? Ay, Dios mío, este man no lee la Biblia. Eso es el punto y el problema de que no leemos la Biblia, pastora. Exactamente. Satanás se te disfraza de ángel de luz, se te puede disfrazar de mujer, de serpiente, de pastor, de líder, de esposo, de esposa, de padre, de madre, de amigo, de amiga, de familiar. Se te puede disfrazar de muchas formas que tú no lo puedes ver. Porque no se te va a aparecer como un monstruo, porque él sabe que si se te aparece como un monstruo te va a asustar y tú no vas a querer escucharlo. Ya tú vas a decir, él sabe más las estrategias, porque dice en Génesis que él era más sabio, más pila, más, ¿cómo le diría? Vamos a leerlo rapidito, que no sé explicártelo bien, no es mi tema. Más astuto que todas las cosas creadas en el Edén. Y enrolló a Eva, la confundió y la hizo pecar. Así es. Y Satanás, en medio de tu dolor, dice Jesús cuando hablaba yo el miércoles en el servicio de oración, que tenemos que orar siempre, pastora. La necesidad de orar siempre, pastora, porque si tú no oras y tú dices: yo soy cristiano, ¿para qué voy a orar mucho? Eso es para los religiosos que oran mucho. Cuidado, porque nosotros somos como los teléfonos. Cuando se descargan, los teléfonos necesitan enchufarse, pastora. Así es. Para poderlas cargar. Y nosotros, cuando estamos débiles, necesitamos cargarnos de esa presencia. Yo iba haciendo una carrera, buscando a mi niña al colegio, y venía en una carrera en un taxi. Y me traje unos niños de los vecinos, de las hermanas de la iglesia. Me dijeron que me le hiciera el favor de traerme sus niños. Pastor, tráigame los niños, que se me complica ir. Y yo les traje los niños. Y los niños me decían: pastor, pastor, pastor. Y entonces el man me voltea: mira, este pastor con esa barba. ¿Usted es pastor? Mira lo que me dijo, que de una manera u otra impactó mi vida, pastora. Yo siempre
hablo con las personas y de ahí a veces saco un mensaje porque es el diario vivir. Ese hombre me dice, él me pregunta que soy pastor, sí, ¿y usted qué pastor es? ¿Qué diferencia hay en usted? Entonces empezó una conversación y yo le pregunto, ¿y tú también vas tú te congregas también? Yo le digo, bueno, él me dice, no, bueno, yo fui drogadicto, me dice él, y estuve en un centro de rehabilitación y me recuperé y salí, pero he caído varias veces y he tenido que ir para el centro de rehabilitación. Pero ahorita ya tengo 1 año y 8 meses sin caer, me dijo, ¿no? ¿Pero te congrega? No, no me congrego, pero cuando me siento mal y tengo problemas, voy a la iglesia para llenarme, salgo lleno y duro 1 semana, 2, máximo 1 mes lleno de la presencia y después vuelvo a ir. O sea, él entendió un principio que era de llenarse, aunque no se congrega mucho, pero se llenaba más que otros. Iba a recargar su batería. Muchas veces nosotros necesitamos recargar nuestra batería en oración, pastor. Y Jesús decía, orar sin cesar para que no entréis en tentaciones, porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Y Eva no estaba conectada con Dios, porque no oraba, no lo buscaba y se dejó engañar por la serpiente. Y la serpiente se disfraza de ángel de luz para poder engañarte, para poder tentarte, distraerte, para que tú no te enamores de ese amor perfecto, pastora. Porque es un amor que va a marcar tu antes y después, una historia. ¿Y puedes decirme en este momento que, pastor, cómo usted va a decir que Eva no estaba conectada con Dios y estaba viviendo en el paraíso? Y hablaba con él. En el Edén. Y ella escuchaba la voz. Lo que es decir que somos cristianos, porque Eva escuchaba la voz. Los 12 discípulos caminaban con Jesús, pastora, pero no se llenaban de Jesús hasta que pasaron el proceso. Así es. Hasta que pasaron el desierto. Así es. Si tú prestas atención hoy, Dios te va a bendecir con una palabra de bendición. Mira que la pastora me bendijo con la palabra de las mujeres. ¿Cómo se llamaba, pastora, licenciada? Dios necesita mujeres con identidad del reino. Mujeres con identidad del reino. Y Dios llama de lo vil y menospreciado. Ya lo he hablado en otras oportunidades. Mujeres desastrosas. Porque cuando Eva peca, le caen maldiciones. Claro, las decisiones traen consecuencias, pero la revistió con su amor. Nuevamente, la sacó la consecuencia del Edén. Ya no iba a estar en lugar de confort. Tenía que guerrear y le trajo consecuencias hasta su propio hijo mató a su otro hijo. Exactamente. Porque las decisiones traen consecuencias, pero Jesús nos sigue amando, Dios nos sigue amando. Nos amó tanto que entregó a un hijo perfecto que vino a la tierra a enamorarte. Porque la ley, pastora, estaba destruyendo la humanidad. La ley bíblica que mismo Dios puso. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Sí, porque la ley no es el problema. El problema somos nosotros, que nos llenamos de tanta religión que agarramos la ley de Dios para destruir vidas y corazones sin sentimiento. Y Dios vio que los mismos que le servían cuando mandó a su hijo, Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron porque estaban tan llenos de la ley, de la doctrina, de la religión, que agarraban la ley, la doctrina y la religión, la misma Biblia, para matar a los pecadores, pastora. Y muchas veces tú y yo nos descontrolamos con la misma Biblia sin entenderla, porque la Biblia fue hecha por hombres, pastora, pero guiada por el Espíritu Santo. Entonces tú empiezas a leer versículos, empiezas a poner cosas bonitas, pero cuando se te viene el problema encima, o el sufrimiento, o el dolor, o la muerte, la pérdida de un familiar o algo, empiezas a cuestionar a Dios y usas los versículos que usaste en otro tiempo y no te funciona. Porque necesitamos dejarnos enamorar de Jesús, como dice este título, pastora. Yo me bendecía la vida de la pastora licenciada en lectura, porque ella hablaba de una mujer que marcó la historia de sus yernas, una mujer llamada Noemí. ¿Cómo se llamaba, pastora? Noemí. La pastora habló de una mujer llamada Noemí que se cambió el nombre. Ella se lo cambió, Dios le cambió el nombre a Jacob. Cuando Dios te cambia el nombre a ti, cambia tu historia.
Pero cuando tú te cambias el nombre es porque estás dolido por dentro. Y Noemí es un testimonio vivo de eso. Así es. Sí, pastora. Mira, Noemí se casa, tiene un matrimonio hermoso, 2 hijos, 2 varones, temerosos de Dios, el esposo, ella servidores de Dios los 4. Se casan los hijos se casan con 2 mujeres, se muere el esposo, pastora. Se mueren los 2 hijos, pastora. Quedan las 2 yernas nada más con ella. Imposible que esa mujer no le duela. Porque el hombre, la pastora hablaba de un hombre que me preguntó que cómo seguía mi esposa con la muerte de su papá. Y yo le dije, todavía está triste. Es imposible que no le duela. Es una cicatriz que queda, que se cura, pero queda la marca y la cicatriz. ¿Y por qué todavía? No es una mujer de Dios, una pastora. ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso? La gente no tiene ni idea lo que es el amor, el sentimiento, el dolor. Me van a caer a mentir a mí porque todavía no tienen ni idea. Cuando viven el momento, distorsionan su dolor con enojo, ira y rencor. Porque no saben expresarlo. Pero en momentos duros buscamos culpables. Y yo me gozo como la pastora llevó su dolor. A pesar de que le dolió y reclamó a Dios, cambió su historia, porque ya venía siendo enamorada por Jesús. Lo doy de testimonio vivo, porque tu pareja te conoce más. Y Ruth fue con eso. Mueren su esposo y sus 2 hijos, quedan las 2 yernas. Y Ruth se le empieza a quedar un dolor, pastora. Ruth empieza a tener un dolor impresionante. Noemí empezó a tener un dolor impresionante. Una de sus yernas, las 2 se fueron con ella. No, nosotros nos vamos contigo, no vamos a quedar porque quedaron impactados con el Dios que ella presentaba. Pero en el momento del dolor ya Dios no era su Dios. No era el Dios héroe para ella. Ella estaba tan dolida que le echó la culpa a Dios, ¿sí? De todo lo que le había pasado. Pero esas mujeres quedaron impactadas con Noemí. Pero una dijo, bueno, está bien, si tú nos mandas a devolvernos, yo me devuelvo. Pero la otra dijo, no, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella se había emigrado y regresó a su país de nuevo con un dolor en su corazón. Había perdido todo, su casa, su vida, su matrimonio, murió su esposo, sus hijos. Se quedó con una yerna que no sabía qué hacer con ella. Pero la yerna sí venía impactada con el Dios que ya le había presentado. Pero ella con su dolor empezó a culpar a Dios, pero no entendía el futuro que tenía con Noemí. Porque Noemí se casa con un familiar de Ruth. Ruth se casa con un familiar de Noemí. Con un familiar que tenía efectivo, tenía dinero, y bendijo a Noemí hasta con nietos. Eran sus nietos después. Pero nosotros no sabemos por qué pasan las cosas, pero Dios tiene un plan en todo. Porque a los que amamos a Dios, en todas las cosas nos ayudan para bien. Pero yo me marcó la historia Noemí con su dolor. Mira cómo dice. Ella llega a su país de nuevo, a su ciudad natal. Y cuando llega en el 19, pastora, 1:19, empieza la gente a conocerla. Si tú llegas a tu país, devolviéndote sin nada, tú decides con quién vas a llegar, con Jesús o con tu dolor. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mira, Dios en ningún momento Dios dice que Él tiene planes de bien. La religión dice que cae en juicio sobre tu vida cuando te portas mal, y juicio, y aleluya, y gloria a Dios. Y la religión habla de tantas tonterías para subir ellos de nivel, cuando Dios necesita que presentemos su amor. Así es, así es. Pastora, esa mujer venía con un dolor en su corazón, pastora. Era imposible no tener un dolor. Perdió a su esposo, a sus 2 hijos, y venía una yerna que no sabía qué hacer con ella, pastora.
Y la gente cuando la conoce, ella dice, no me llamen Noemí. ¿Qué más le dice, pastora? Porque en gran amargura me puso Me ha Dios. puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Mira, le echó la culpa de que ella volvió con la mano vacía y sin sus hijos y sin su esposo. Ya va, pastora, porque cuando le metemos tercera, cuarta, quinta nos estrellamos y no entendemos lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana, hermosa mañana que Dios quiere ministrarte, enamorando tu vida para que tú entiendas los planes perfectos que tiene Dios para tu futuro y el mío, porque es una espada de doble filo, pastora licenciada, y no nos enojemos. Porque en medio de las prédicas, de los devocionales, de la vida, nos enojamos. Saca tu Biblia y tu café y comparte con tu familia y entiende que en medio de tu problema no te enojes. Porque Dios te ama mucho. Dios te ama y tú no estás entendiendo en medio de tu dolor. Hay personas que en medio de su dolor empiezan a culpar a Dios. De todo lo que le pasa. Yo recuerdo a mi esposa, que me perdone en estos momentos, cuando en el momento que ella estaba pidiendo que su padre estaba malo del corazón, ella decía, Señor, tenme a mi papá, que yo quiero ir nuevamente a visitarlo, estoy muy ocupada en estos tiempos, en estos momentos, pero ténmelo ahí, porque no quiero que llegar cuando esté más viejito, ténmelo ahí, y su padre muere. Y ella, claro, ella que en su dolor, dijo, Señor, yo te pedí que me lo guardara, me lo sanara, me lo tuvieras allí. Y nosotros nos esforzamos para una operación que le iban a hacer. Y nosotros le mandamos el dinero, nos esforzamos. Y muere nuestro suegro. Mi suegro, un amigo mío, era uno de mis amigos. Como mi suegra, que yo nunca tuve una suegra amiga como la que tengo. Y mi suegro muere. A mí me duele porque es mi amigo. Éramos parceros, compartíamos en el Cautaro, pastora. Íbamos a hablar, véngase, yerno, vamos a hablar para allá, que aquí los nietos me tienen loco. Y compartíamos con el suegro. Y yo compartí mucho tiempo con mi suegro. El poco tiempo que compartí fue de bendición. Aprendí mucho de él. Pero el dolor que había en mi corazón por la pérdida de mi suegro iba a ser diferente al de su propia hija. Y yo decidí no aislarme, solo darle el tiempo a mi esposa con Dios. Ella necesitaba hablar con Dios, con su dolor, expresarse el dolor que ella sentía con Dios. Ella necesitaba desahogarse con Dios, no conmigo. No conmigo. Yo podría decirle sentido, bésame, mi amor, o lo que tú quieras, pero su dolor iba a cambiar su historia, de un antes y un después, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar. Tenemos que confiar. Tenemos que confiar porque en el proceso Dios nos hace ser un mayor excelente. Y ella se paró a servir a Dios porque Dios le dio una palabra en medio de su dolor y su sufrimiento. En medio de la muerte y la pérdida de su padre, Dios le enseñó algo a ella. Que tenía que ahora servirlo, pero con amor. Que es lo bello, porque Jesús te enamora. Jesús te enamora y la religión te deforma. La religión te deforma y Jesús te enamora, pastora licenciada. Y Ruth venía molesta. Noemí venía molesta y dice, en amargura Dios me ha traído nuevamente a mi país. Sin nada, con dolores, perdí mi esposo, perdí mis hijos, reclamándole a Dios. Y muchas veces tú con tu enfermedad, tus problemas, empiezas a buscar del hombre, de la mujer, del ser humano. Cuando tenemos a Dios que nos enamora y nos transforma y nos cambia nuestra historia. Ruth llegó destruida teniendo un futuro al lado. Noemí llegó destruida teniendo un futuro al lado, que era su yerna, Ruth. En esta mañana Dios te dice, déjate enamorar de Jesús, que Él cambia tu historia. Esta mañana Él quiere cambiar tu historia, pastora. Mira cómo dice, pastora, Juan 8, 1 al 11. Esta es una historia de una mujer, María, de Betania, la ex prostituta. Ella sí dejó que Jesús
cambiará su historia. Juan 8. Porque ella se enamoró de ese Jesús, se casó con ese Jesús en el momento que tomó el control de su vida. Porque Jesús llega a tiempo a tu vida. Cuando tú no eres nada, dice la Biblia en 1 Corintios 1:27, de lo vil y menospreciado Dios saca para avergonzar a los sabios y entendidos. Dios te escogió a ti y a mí de lo vil y menospreciado. Pastor, usted sigue diciendo eso, sí, porque hay mucha gente que recalca la santidad, cuando la santidad la da Jesús. La santidad, que yo me pongo la falda, que yo me congrego, que yo hago, que yo predico, yo soy pastor, yo hago esto, yo predico, yo tengo dones, yo tengo don de ciencia, pero para avergonzar y destruir corazones. Y predicas destruyendo corazones, trayendo juicio y condenación sin amor. Juzgas a tu hermano que está en pecado como los hermanos, como los religiosos de la época de Jesús en el Nuevo Testamento, que agarraban la Biblia para condenar, para matar y destruir, como venía Satanás a robar, a matar y a destruir. Por eso que les dije que Satanás se disfraza de ángel de luz, se puede disfrazar de pastor, de religioso, de hermano, de cristiano, de padre, de madre, de hermano, de lo que sea. Satanás se puede disfrazar porque él quiere destruir la humanidad al que Dios escogió con amor, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, y por amar al mundo Satanás se enojó porque a él lo desechó por su orgullo. Santo Jesús. Y él está molesto contigo y conmigo por el amor que Dios nos tiene. Y los religiosos pintan a Dios como un Dios malo. Juicio para ti. Si pecaste, juicio para ti. Juicio para ti. Juicio para ti. Tú no tienes salvación. Como me dijeron a mí. Como se lo dicen a mucha gente los religiosos. Le predican el amor de Jesús en las calles. Y cuando llegan a la iglesia, si era una prostituta, si era un drogadicto, si era un delincuente, si era un mentiroso, si era un desastre, lo descartan y lo sacan de la iglesia. Así es. O lo atacan tanto, pastora. Y si acaso lo dejan en la iglesia, no lo corran, pero no puede servir. Fue una divorciada, es un divorciado, no puede servir porque tiene un pasado atroz. Santo Rey de Gloria. Santo, mira que cuando Jesús te enamora, Él empieza a organizar tu vida. Y todo lo que está desordenado en tu casa, Él empieza a ordenarlo. Pero para ordenar algo, obviamente tiene que haber un desorden. Y en el medio del desorden hay más desorden porque empieza un orden, el orden de Jesús. Mira, Jesús. Sí, dime, pastora, ¿cómo es? Y Jesús quiere enamorarte de tal manera que no importa las veces que haya caído, Él te va a levantar con su amor. Con su amor. Y mucha gente que está llena de religión no quieren entender esto, porque si tú te levantas a servirle a Él y te equivocas, ya tú no puedes servirle, porque una servidora de Dios no puede actuar así. Mentiras de diablo. Porque la religión siempre está buscando un lado flaco en tu vida para atacarte, para ellos sentirse más santos y que crean que Dios los ayuda, que Dios es el que me escogió. Porque sí, lo puedes haber escogido como escogió a Saúl. Dios escogió a Saúl, pero el orgullo de Saúl, la arrogancia de Saúl hizo que Dios lo apartara, porque Dios es el que pone y quita reyes, y tuvo que Dios quitarlo y montar a David. Porque David tenía un corazón conforme al de Dios. Saúl era un escogido, pero lo hacía a su manera. Y hay mucha religión, muchos pastores que lo están haciendo a su manera. Están atacando a otros en las redes sociales, están criticando a otros, están juzgando a otros, están diciéndole a los miembros de la iglesia que pueden ser usados por Dios. Tú tienes un pasado duro y no te puedo poner a servir. Discúlpame, pero no te puedo poner a servir. Son las reglas de la iglesia, las reglas de la Biblia. El amigo que yo les cuento, el amigo que yo siempre les cuento, él fue delincuente, drogadito, había hecho muchas cosas malas. Y cuando el líder lo pone a servir, porque estaba dando fruto, el pastor se enteró, porque ya había escuchado el testimonio de él en su oficina, el pastor. Cuando el pastor se monta, ¿quién montó a ese poco de gente? Porque eran varios, no era él ese amigo nada más, eran varios. Me bajan ese poco de gente porque aquí yo quiero gente santa sirviendo a Dios. Santo Jesús. Mucha gente se fue de la iglesia, ese amigo se aguantó porque era el mismo ministerio, aunque ahora ya no es el mismo ministerio. Mira que con referente al amor de Dios,
una jovencita se fue, ella tenía rato yendo a la iglesia, pero se me fue un día porque ella se congregaba en otro ministerio, ¿no? Y yo le digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no fuiste más? ¿Por qué esto? Y viene y dice, no, es que ese pastor estaba dando mal testimonio. Él estaba dando mal testimonio porque ese pastor estaba endeudado y entonces... Y yo le digo, ¿cómo que mal testimonio? ¿Cuál mal testimonio? La religión la cegó a ella. Entonces, yo explicándole que tú no sabes cuál es, qué vivencia, qué proceso y qué está pasando ese pastor, que lo que más vieron fue el error de haber pedido prestado, la falla de haber pedido prestado. Como la viuda muere con el hombre fiel y estaba endeudado, su esposo estaba endeudado, pero era un hombre fiel a Dios, dice la Biblia. Y la palabra dice que era temeroso de Dios. Entonces yo le digo, ese hombre capaz ama a Dios con locura, quiere servirle a Dios con todo. O como decía antes, él pedía prestado para hacer la obra de Dios y decía, Señor, ahora tú te quedas con la gloria y yo me quedo con la deuda. Pero sacamos cuentas y conclusiones tontas para juzgar y condenar y sentirnos santos nosotros. Apartamos el amor de Dios a un lado y empezamos a juzgar por doctrinas, dogmas y religión. Y esta niña, desde ese día que yo no quise estar de acuerdo con ella del falso testimonio que estaba dando su pastor, no volvió. Y ahora me ve y yo discierno que ella me mira, pero cruza la calle o ve para otro lado. No, de repente ella es de su combo, porque nos dejamos llenar la cabeza de religión y no del amor de Dios, del amor de Jesús. Y así es el que quiere transformarnos. Pastora, no se frene. Que es cuando el que yo quiero decir algo, usted se frena y la gente dice que yo la callo, no la dejo hablar. Y yo me gusta cuando usted habla porque usted se inspira y me enseña cosas a mí de hermoso. Y eso fue lo que pasó con estas dos mujeres que les traigo hoy a mención. Noemí era una servidora de Dios, pastora. Noemí. Así es. Noemí era una servidora de Dios, le estaba presentando a Dios a sus nueras. Pero con su dolor, la pérdida de su esposo y sus hijos, con el dolor que estaba pasando de que había perdido todo, quedó culpando a Dios. Dolía, claro, hay que entenderla. Yo me pongo en los zapatos de Noemí y claro que duele. Sí, duele. Duele, pastora, la pastora lo puede decir. A mí me dolió cuando perdí a mi hermano. Cuando mi hermano muere, yo no entendía porque mi hermano, cuando me cuentan lo que pasó con mi hermano, yo voy a ver a mi hermano y yo llego y hablé con mi hermano, oré con mi hermano, aceptó a Jesús en su corazón y él empezó a servir a Dios, empezó a predicar en la radio y veo que muere. Y yo pregunto, Dios, ¿pero por qué? Ahora entiendo el propósito de Dios. Mucha gente en el velorio aceptó a Jesús a través de este imperfecto. Cuando mi hermano murió, mucha gente lo condenó, lo juzgó, pero mucha gente recibió ese amor perfecto. Los planes de Dios son diferentes que los tuyos y los míos. Aunque no lo entendamos, es entendible que duele. No nos caigamos a mentira con tanta doctrina y religión. Noemí estaba llena de religión que se olvidó del amor perfecto de su papá Dios. Y esta mujer, esa es la diferencia de un pecador y una gente que está llena de religión. Aparta a Dios. Aparta a Dios y pone a Dios como el malo. Juicio de Dios si tú pecaste. Juicio de Dios. Eso te está pasando. Esa enfermedad es por juicio de Dios. Esa enfermedad es porque te cayó juicio. Ese divorcio es porque te portaste mal. Juicio de Dios. Es porque creíste en la religión. No porque juicio, porque Dios no quiere que nadie se divorcie. Dios no quiere que nadie, sus hijos se destruyan, su matrimonio se destruye. Dios no quiere que nadie muera, sino que tú mismo apartaste el amor de Dios y empezaste a buscar culpables. Y lo bueno es que Dios siempre está ahí, amándonos, esperando que tú y yo reaccionemos. Así es. ¿Y tú sabes quién entiende más eso? Los vil y menospreciados, pastora, los pecadores. Vamos a adelantar porque se nos va el tiempo. Los pecadores entienden más eso que muchos religiosos, pastora. ¿Y quién era esta mujer? María Magdalena, María de Betania, la prostituta. Ay, pastor, ¿va a hablar de una prostituta? Sí, Noemí era una mujer de Dios y condenó a Dios por lo que estaba pasando. Culpó a Dios por su dolor, ¿sí?
Y la gente destruida por dentro son las que van a marcar la diferencia en estos tiempos. Porque los religiosos, Dios los llamó a marcar la diferencia para que nadie se perdiera, sino que todos se salven. Y predicaran el amor de Dios y se desenfocaron. Agarraron sus dones y talentos y los explotaron y fueron bendecidos y apartaron a Dios, es el amor de Jesús, por la bendición y la unción y los dones y los talentos y los llamados. Y el amor lo dejaron a un lado. Y Jesús tuvo que venir a la tierra en ese tiempo porque los que tenían que predicar mataban a los pecadores. Los que tenían que hablar de su amor mataban a los pecadores. Y en este tiempo ya no los matan con su boca. Y Jesús tiene que usar a los pecadores ahora para salvar y vidas corazones, porque en el tiempo de antes no los salvaron, los mataban, y ahora los está matando con su boca. Ahora tiene que levantar a los mismos pecadores que en un tiempo lo aceptaron, que dice, a los suyos vino y los suyos no recibieron, y los únicos que lo recibieron fueron los pecadores. Y en estos tiempos los religiosos de esta época están levantando su doctrina, su religión, su miembro, su iglesia. Mi iglesia es la verdadera. Mi doctrina es la verdadera. Tú tienes dones, te predican. Tú tienes dones, tú tienes talentos. Sí, Dios nos da dones y talentos, pero con el mismo espíritu. Eso no lo decimos, con el mismo espíritu. Y los frutos del espíritu son amor, paz, benignidad, gozo, paciencia, amor. Y mucha gente rota es la que Dios va a llamar en estos tiempos, porque los santos de estas épocas, revestidos de doctrina y religión, de juicio y condenación, no hicieron el trabajo que Dios les mandó a hacer, y va a empezar a levantar una nueva generación. Tú y yo, donde nadie nos ve, del anonimato nos va a llamar para marcar una historia diferente. Pastor, ¿en qué se basa eso en esta palabra de esta prostituta? San Juan 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, 8:1. Ajá. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Ajá. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida. ¿Quién eran las escribas y los fariseos? Eran los religiosos de la época, los maestros de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, los predicadores de la Biblia, los más ungidos de ese tiempo, los que Dios escogió para predicar su palabra, la ley, la doctrina, pero distorsionaron la doctrina para matar a los pecadores. Sí, pastora. Le trajeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mira lo que me sorprende esta mujer. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esa mujer dice el acto de adulterio. Esa mujer, su reputación era prostituta. Se la consiguieron en el acto de adulterio. El que estaba casado, ¿quién era? Era el hombre, porque esa mujer era soltera y prostituta de renombre, pastora. ¿Por qué no trajeron al hombre y lo apedrearon también? Pastora, ya va, no vayamos tercera, cuarta, quinta. Ese hombre era el adúltero, fue el hombre. Pero en ese tiempo las mujeres eran despreciadas. Entonces la trajeron a ella porque ella fue la que vino a destruir el matrimonio de ese hombre. Ay, pero pobrecito, el hombre se dejó engañar. Ay, le pusieron ella le agarró un cuchillo al hombre. Mira, yo cobro tanto. Yo cobro 100,000 pesos o 100,000 bolívares o 100,000 dólares por acostarte conmigo. ¿Te acuestas conmigo o te chuseo? Okay. Y el tipo, no, toma, te pago para acostarme contigo. No, el tipo tuvo que ceder porque no trajeron al hombre. Esa historia no les cuentan muchos predicadores, ¿verdad? Nosotros la traemos un contexto más a fondo. Y es real, porque ese hombre no apareció por ningún lado. Porque ella era prostituta de renombre, o sea, no estaba casada. El que estaba casado era el hombre. ¿Qué doctrina se basa? Búsquenlo, ahorita vamos a leer. Ella era prostituta. Una mujer casada no puede ser prostituta. Bueno, nada más la de Osea. La de Osea sí, pero ya era su esposa y se iba otra vez al mundo. Bueno, Dios mío. Continúe. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ay,
Dios mío, contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír estos, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. La Biblia dice que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. En ese momento el Espíritu Santo les habló a sus conciencias y les hizo entender que por más religiosos que fueran, por más cristianos, por más evangélicos que eran de la época, los fariseos, eran los estudiosos de la Biblia, eran los predicadores de ese tiempo, les trajo conciencia que no eran perfectos. Y hay mucha gente que se le olvida de donde Dios los sacó y se creen los más perfectos en las iglesias. Y juzgan a todo el mundo. Yo no puedo poner ese video a este porque no tiene el requisito exacto. Viene de un pasado de esto. Se les olvidó quién eran ellos. Y le trajo convicción de pecado al Espíritu Santo. Y no pudieron apedrear a esa prostituta. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mira, tan sencillo. Un religioso llega a la casa, llega a la iglesia, un pecador, y le predica en la calle. Cuando llega a la casa, a la iglesia, pastora, el predicador le pregunta su testimonio. Yo conozco una historia, pastora, de un hombre que yo le estoy cortando el cabello y él me cuenta: oye, a mí no me gusta ir a la iglesia porque yo tenía una amiga, me cuenta el testimonio, yo tenía una amiga, él me cuenta a mí, yo tenía una amiga, mientras lo estaba peluqueando, y me dice: yo tenía una amiga que ella estaba haciendo lo malo. Tenía a su esposo, pero ella le fue infiel a su esposo. ¿Sí? Le fue infiel a su esposo. Entonces, ella le predican del amor perfecto de Jesús, ese pastor que conoció. Y resulta ser que ella conoce una palabra de amor diferente a través de un hombre, de un predicador. Presta atención, de un predicador, de un pastor. Y ella acepta a Jesús porque ella sabía que estaba pecando. Hubo una convicción en su vida de un pecado a través de un hombre. Fue usado un hombre y después el mismo hombre fue usado por el diablo. El mismo hombre, mira la vuelta. Esa mujer empieza a congregarse. Y el pastor le dice: cuéntame tu testimonio para ver cómo eres tú en la oficina. Sí. Bueno, pastor, es que yo conocí a Jesús porque me sentía tan culpable, porque yo amo a mi esposo, amo mucho a mi esposo y a mis hijos, no quiero perder a mi familia y estoy estudiando en la universidad y le fallé a mi esposo con otro. Y el pastor le dijo: ay, estás adúltera. Oh, santo. El mismo que le predicó del amor de Jesús, el mismo que le predicó, destruyó su vida. Porque nosotros, si no nos llenamos de Jesús, destruimos la vida de otro. Como predicadores tenemos que tener cuidado. Porque empezamos a decir: no, ese es juicio. O la Biblia nos dice que el adulterio es pecado. Sí, pero Jesús cambia tu historia. Amén, así es. Ese hombre me contaba, el cliente, que su amiga le contó a ese pastor. Y el pastor, todo bravo, le dijo: usted es una adúltera. Usted necesita decirle la verdad a su esposo, pastor. Pero es que si pierdo mi matrimonio, dígale la verdad o no entras más a la iglesia. No vienes más para acá. La verdad te hará libre. Porque usamos la palabra a nuestra conveniencia y la sacamos del contexto para nuestro pretexto y sentirnos santos nosotros y destruir a otros. Porque no dejó el tiempo de Dios, que Dios preparara el corazón de ese hombre, que Dios transformara a ese hombre, que lo llevara a la iglesia y formara ese matrimonio, y ella pudiera sentarse un día con su esposo a contarle lo que había pasado, y su esposo, ya con un corazón sensible, lleno de amor de Jesús, podía entenderla. Y esa mujer, asustada, creyendo que el pastor tenía la razón, fue a contarle, y su matrimonio se acabó, le quitó los hijos, divorciada, esa mujer se fue al mundo, se destruyó esa familia por una mala enseñanza de un mismo que le habló del amor de Jesús. Santo Dios. Porque nosotros podemos distorsionar, pero Jesús te ama. Así es. Y mira que esta mujer la iban a matar por pecadora. Los mismos religiosos, los mismos predicadores de la época, pastora, ¿y qué dice? Mira cómo dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿dónde están los que te acusaban? Porque mucha gente te acusa. Si tú fallaste en tu pasado, mucha gente te señala. A mí me señalaron por años y me dijeron: este muchacho no tiene salvación.
Cuando me vieron convertido a Jesús, me dieron tiempo, apostaron hasta que yo me retrocediera atrás, apostaron para que yo buscara que descarriarme de nuevo, y dijeron, bueno, si se queda ahí, bueno, déjenlo ahí para ver si Dios lo salva. Me dijo un pastor una vez, déjenlo por ahí para ver si Dios lo salva, porque este no tiene salvación, este tiene un pasado. Gloria a Dios. Mira la palabra que marcó esta mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira esta mujer, pastora. Esta mujer era una mujer prostituta. Ella sabía que estaba haciendo lo malo. Ella sabía que se estaba metiendo en un matrimonio, con un hombre casado. Ella sabía que ella cobraba por su servicio. Ella sabía que era prostituta. Ella sabía que... Y de repente ella no escogió esa vida. Ella no lo escogió, sino que le tocó, pastora. Ella le tocó esa vida. Ella le tocó prostituirse porque de repente no tenía un sustento para vivir. Pero el único que no la juzgó ni la despreció fue Jesús. Ella vio a alguien, un hombre, no una mujer. Ella vio un hombre que le tuvo misericordia y la defendió a pesar de su renombre. A pesar de sus pecados. A pesar de sus pecados. Y Jesús le dijo, no te condeno. Todas la condenaban, todos esos pecadores la condenaban. Todo el mundo la juzgaba. Hasta el mismo hombre que se acostó con ella también la juzgaba también. Pero ella vio que hubo uno que no la juzgó, que la trató diferente. La trató diferente. Y es Jesús. Y nosotros nombramos en las predicaciones a Jesús, muchos predicadores nombran a Jesús como algo relativo. Como con la Santa Cena, que para mí ya la Santa Cena no es algo, ¿cómo es que se llama eso? Esto es algo simbólico. Ya para mí no es simbólico. Eso para mí ya no es simbólico. Jesús es real. Jesús se hizo real en mi vida, porque Él, sin yo merecerlo, Él tocó mi corazón y me transformó. Y esa mujer, sin merecerlo, porque era una prostituta, no lo merecía, Jesús le tuvo misericordia y la transformó, su antes y después su historia. Pastor, ¿en qué se basa eso? Sí, vamos a seguir leyendo. Ya va. Esa mujer quedó impactada ese día. Pastora, esa mujer quedó impactada ese día. Esa mujer quedó impactada ese día por alguien que no la juzgó, por alguien que creyó en ella cuando ella no valía nada, pastora. Así es. Noemí servía a Dios y culpó a Dios de sus problemas. Esta pecadora no buscó culpable. No se deprimió, solo quedó impactada, enamorada de ese hombre. No para enamorada sexualmente, no. Enamorada porque hubo un hombre que la perdonó, que no tuvo misericordia, que no la juzgó. Eso marca la historia, pastora. Así es. Por eso es que este ministerio nos están enseñando, este ministerio Maranata nos están enseñando, nos han enseñado, no juzgando a las personas que llegan a servir. A la gente que llega destrozada de la calle. Y en otro ministerio, si tú no tienes requisitos exactos, no te puedes meter en ningún área de la iglesia. No, en este ministerio no es así. Jesús no hizo excepción de personas. Pedro, cuando vio la pesca milagrosa, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Jesús le dijo, no, tú como eres pecador, no vas a servir conmigo, no vas a ser predicador. No, dale por ahí, porque tienes un pasado atroz. No, Jesús le dijo, ahora te voy a hacer predicador y salvador de almas, pescador de hombres. Lo escogió de lo vil y menospreciado. Y esta mujer, pastora, dice la Biblia que también le servían. Hay una parte que eran de las mujeres que servían a Jesús. Así es. Esa mujer quedó tan impactada que un día Jesús y se fue a predicar a otro lado. Mira lo impactante que quedó esa mujer, tan enamorada de ese Jesús. Cuando Jesús te enamora con un amor santo, un amor puro, tu vida cambia. Tú no vas a depender de un dinero, de un hombre, de una mujer, de un pastor, de un sacerdote, de un papa, de un cura. No, tú vas a depender directamente de Jesús, que Él te da un precioso Espíritu Santo. Señor, ayúdame. Y un día iba predicando Jesús y fue a visitarla. Mira cómo dice, pastora, en Juan 10, 38, pastora. Jesús fue a visitar a esa misma prostituta, a María.
la ex prostituta, porque ese día quedó tan impactada que ya no pudo ser la misma. Pastora, quedó tan tocada porque cuando Jesús, un pastor puede orar por ti, pone tus manos y quiere tumbarte, y si te caes, te caíste, pero te paraste igual. Pero Jesús al que toca lo cambia, eso no queda igual. Jesús cuando caminaba en el agua era porque era la misma agua, pero mientras caminaba las partículas del agua cambiaban. Y Jesús todo lo que toca lo cambia. Jesús tocaba, porque yo recuerdo una predicadora en mi país, ella predicaba y decía, Jesús en ninguna parte dice que tocó a nadie. Tengo Biblia que dice que tocó, y ella dice que buscó y no consiguió. Jesús tocaba a la gente. Tocó al leproso, tocó al otro, tocaba al otro. Porque Jesús lo que toca, lo cambia. Y esa mujer quedó tan tocada de Jesús que no se paró igual. Yo me imagino cuando esa María prostituta, sus familiares, ¿quién eran sus familiares? Dos. ¿Tú sabes quién eran sus familiares? Lázaro y Marta. Esa mujer cuando llega a su casa, sus hermanos la mirarían distinto. ¿Qué le pasó a esta? Ya no quiere salir a trabajar. Ella hace lo malo, pero ¿por qué no sale? Es la peorcita de la familia, ¿y por qué no sale? Estaba tan tocada, quedó tan enamorada de ese hombre, que ya no quería ser la misma prostituta. Y un día Jesús visitó su casa, quiso enamorar a sus dos hermanos. Mira lo que dice. Juan 10, 38. 38 al 42, pastora licenciada. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, No. creed. No, está mal. No, si está bien, está mal, ¿no? 10:38. 10. Cuando Jesús visita a María. Búscalo aquí. Es poder entender que cuando Jesús entra a tu casa, porque Jesús, cuando te conoció en el pecado, en lo vil y menospreciado, Jesús no te iba a dejar ahí solamente. Jesús tenía que ir a tu casa a visitarte, a seguir enamorándote, a seguir transformando tu vida, a seguir transformando tu corazón. Y la religión diría, no, yo no voy a entrar a esa casa, porque esa casa es pecaminosa y me puedo contaminar. Y la Biblia a mí me enseña que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y el que está en contra. ¿Cómo tú te vas a llegar a una casa lleno de Jesús y te vas a contaminar? Jesús entraba y se juntaba con puros pecadores. Por eso es que la religión, yo no entiendo qué Biblia leen, la Biblia, el Viejo Testamento, donde era juicio y condenación, pero no leen lo que Jesús dice. Hay una parte que dice, cuando Jesús llegó en la transfiguración, pastora, dice que estaba el profeta y la ley. Había un acto profético ahí, que era el profeta, la ley, y Jesús era la representación de la gracia. Y después que Jesús sale de ahí, dice, a él oír. Dios dice que a quién tengamos que oír, a Jesús, porque ya la ley Jesús la cambió en una cruz. Los profetas Jesús lo cambió en una cruz. Ahora la gracia está salvando a los pecadores, pero la ley y los profetas están destruyendo a muchos pecadores. Santo Jesús. Lucas 10:38. Lucas 10:38. Lucas 10:38. Y yo lo puse que fue. Es Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Mira, esa mujer, Marta, era la hermana de María. Ya Jesús sabía para dónde iba. Voy a visitar a la prostituta. A la que iban a apedrear. Un predicador o un pastor le predica a una prostituta, le da pena y terror ir a su casa a visitar a esa prostituta, porque la mujer le puede pegar. O los hermanos de la iglesia lo pueden juzgar. Oh, mira el pastor yendo para la casa de la prostituta. ¿Cómo se le ocurre? Porque el primer día que se quedó solo le dijo, muchos dirían, se quedó solo con la prostituta casi desnuda, porque dice la Biblia que la sacaron del acto de adulterio, casi estaba desnuda. La consiguieron en el acto de adulterio, o sea, casi mujer estaba casi desnuda, pastora. Y cuando Jesús se quedó con él, muchos lo criticarían, se quedó con una mujer casi desnuda, y después fue y la visitó a su casa. Un predicador va y visita a una ex prostituta, lo empiezan a juzgar y condenar. En este tiempo fueran criticados y juzgados a Jesús también. Pero tú crees que no. Y escucha. Mira lo que pasó Jesús. Jesús sabía quién iba a visitar.
llegó a la casa de Marta, que era la casa de Marta, que estaba su hermano Lázaro, y María la ex prostituta, ya no era la prostituta. Y entonces entró en una casa y Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María. Ay, Jesús sabe lo que está haciendo, papá. Jesús sabe lo que está haciendo. ¿Quién era su hermana? La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Santo Dios. Pero ¿Quién oía su palabra? María. Ella dijo, epa, este fue el que me salvó en la plaza para ser apedreada cuando yo estaba haciendo mi trabajo de prostituta. Ay, no. Él vino a visitarme y es un predicador. Es un hombre que no me juzga, no me condena. Porque Jesús no te condena. Jesús te visita en tu casa a pesar de tu enfermedad, de tu pecado, de tu falta de no saber criar a tus hijos, de no saber amar a tu esposa, a tu esposo. Y Jesús visitó a esa mujer. Es pecadora. Y ¿qué pasó, pastora? A mí me gusta esta parte, mira. Empieza del principio, pastora. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Que era hermana de María la prostituta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mira, yo me imagino los ojitos enamoraditos de María, escuchando a Jesús en su casa. Yo no sabía que me iba a visitar. Y se autoinvitó. Jesús fue el que fue. Igual que Zaqueo se autoinvitó. Pero los religiosos le rogaban que entrara a su casa, porque la religión no deja que Jesús entre a su casa libremente, con libertad. Solo le piden y le ruegan que entre a su casa, porque ya Jesús quiere entrar es en la casa de los pecadores. Mira esto. Mira esto. Ella se sentó con los ojos enamoraditos escuchando a su maestro, el que la salvó de una muerte de pecado y una muerte natural, pastora. Ella tuvo un encuentro con Jesús ese día, en medio de la hora casi de su muerte, porque estuvo casi desnuda, golpeada, maltratada por los religiosos, por los que predicaban la palabra. Ella quedó tan impactada que no quería ni salir de su casa. Yo me imagino, porque cuando llegó estaba en su casa metida. Ya vamos a ver por qué. Entonces cuando llega, ella empezó a escuchar a Jesús. Pero su hermana Marta no estaba impactada con Jesús. Mira lo que pasa. Ella tenía... Entonces, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mira. Y después que me ayude. Estaba afanada, Marta estaba afanada. Marta estaba preocupada. Y María estaba solo tocada de lo que Jesús hizo con ella en la plaza. Yo no sé si la hermana sabía o no se enteró de lo que iba a pasar, iban a matar a su hermana. No lo sabía, no lo sé, no lo dice la Biblia. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, Santo Jesús, afanada y turbada estás con muchas cosas. La religión te afana, te turba, pero Jesús te enamora. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, María escogió la cual no le será quitada. La de oír a Jesús. Porque en el monte de la transfiguración dice Dios, una voz como cuando cuando lo bautizaron a Jesús, dijo, se abrió el cielo y dijo, una voz salió: este es mi hijo amado, el que tengo complacencia. Estaba la ley, la doctrina, matan a la gente, y Jesús era la gracia. Jesús es la gracia que te salva, te perdona, tiene misericordia, no te juzga, no te condena. Y Jesús, cuando en el monte de la transfiguración dijo, otra vez le dijo: a este oí, a Jesús oí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y Jesús dijo: María cogió la mejor parte. Después que era prostituta, fue tocada por mí, pero ahora decidió escucharme a mí. Y mucha gente es convertida en la calle, y cuando llega a la iglesia, a escuchar al predicador, su doctrina, su dogma y su doctrina, y termina vistiéndose de evangélico, de evangélica. Pero aparta a Jesús, se le olvidó quién la salvó en la calle, que fue Jesús. Así es, mucha gente recibe a Cristo Jesús, se enamora en ese primer encuentro con Jesús, pero necesitan oírlo a Él, necesitan escucharlo, seguirlo oyendo, porque de nada te sirve, querido pastor, querido predicador, querido evangelista, que empiece a adoctrinarlo. Hablar de amor. Pastora, porque el hombre que estaba en la cruz no lo adoctrinaron y fue salvo ese día. El eunuco fue salvo ese día y se bautizó sin doctrina. Solo necesitas escuchar a Jesús en estos tiempos peligrosos. Deja el razonamiento humano, deja la lógica humana, pero lo más lógico es que empecemos doctrina, porque ya es una nueva criatura, sí, pero no aparta
compartes el amor de Jesús para hablarle a esos nuevos creyentes. Ellos necesitan ser necesitamos aprender, cautivados y enamorados por Jesús. Pero necesitamos presentarle a Jesús con sobre toda doctrina, porque la Biblia fue hecha por hombres, pero guiada por el Espíritu Santo. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si tú enseñas la letra, la doctrina, sin ese precioso Espíritu Santo y sin ese amor perfecto de Jesús, y sin presentarle el amor perfecto que es el Padre, que es Dios, de nada va a servir. Vas a deformar a esos pecadores, lo va a deformar. Van a dejar ese pecador y van a ser ahora unos condenadores. Santo Dios. Y mira que en una clase de discipulados estaba escuchando y es cierto, deformas a ese nuevo creyente. Es como cuando ¿Quién te daba la clase? Es como cuando como cuando una mujer sale embarazada y entonces no se toman los medicamentos correctos y las vitaminas que tiene que tomarse para que ese niño se forme, y a causa de eso el niño sale con un ojo dañado, con un pie dañado, con el corazón mal formado, o le faltó crecimiento. ¿Por qué? Porque no alimentaste a esa nueva criatura en el vientre correctamente. Santo. Cuando tú naces de nuevo, hasta en eso, yo no sabía de eso. Cuando tú conoces a Jesús, me gusta escucharla, y naces en Él, naces nuevamente en Él, necesitas de esas vitaminas, de ese hierro, de ese ácido fólico, no solamente que es porque la Jesús. letra de forma, si no está Jesús, no está el Espíritu. ¿Qué es ese Jesús para que tu nacimiento sea certero? Santo. Y pueda ser, Porque es un nuevo nacimiento. gloria a Dios, Santo. y puedas nacer de nuevo, pero Jesús. nacer correctamente. Habla, Jesús, Porque habla. dice la palabra Habla. de Dios que el evangelio Habla. son buenas nuevas, y que Jesús vino a traer un nuevo pacto contigo, y ese nuevo pacto tiene que sembrarse en tu corazón para que cuando la religión venga, porque te voy a decir algo, la religión ataca a todo nuevo creyente. Ay, Jesús. Ataca a todo nuevo creyente, pero si tú naciste de nuevo y te dieron el alimento correcto, que es Jesús, cuando venga la religión a atacarte, tú vas a recordar, el Espíritu Santo te va a recordar lo que Jesús te dijo, y dice, pero mi Jesús no era así, pero mi amado Jesús no me enseñó eso. No me condenó cuando me vio en el pecado. Jesús, y esto sí me condena, Dios sí me juzga, la religión sí lo juzga, sí lo condena, pero Jesús no. Jesús no condenó a ninguno de la Biblia, solo los amó y los perdonó. Condenaba simplemente a quién, a los religiosos de la época, a los predicadores con religión, pero a los pecadores los amaba y los perdonaba. Los religiosos le dijo, te vas a quedar con tu pecado porque no quisiste soltar la religión. Imagínate lo duro que fue eso con los religiosos, con la religión, que es la que ataca al pecador. Esta mujer decidió escuchar a Jesús, escogió la mejor parte, y la hermana no, porque mira esto. La Marta no escuchaba a Jesús, pero María sí. Y Jesús se hizo amigos de ellos, se hizo los mejores amigos de ellos. Yo me imagino, porque dice la Biblia que eran amigos. Yo no sé cómo lo describe, o cómo describirías tú una amistad con alguien. Religiosamente lo escribirían de otra manera, pero yo escribiría una amistad con alguien. Mi esposa es mi mejor amiga, es mi esposa, yo le cuento mis cosas a mi pastora. Yo comparto, sonrío, y la gente nos dice que si somos hermanos. ¿Ustedes son qué? ¿Hermanos? No, somos esposos. Los esposos no se la llevan así porque somos parceros, somos amigos. Pero Marta no escuchaba a Jesús, y Lázaro sí. Y María sí, porque Lázaro me imagino que vio el cambio de su hermana y dijo, yo quiero lo que quiere mi hermana. Pero Marta no. Marta afanada, a veces tú Marta te se la afanas. pasada, tú y yo nos pasamos afanados y no escuchamos bien a Jesús. Y Jesús te está hablando esta mañana. Escucha lo que, iglesia, escucha lo que el Espíritu Santo te dice. Santo Rey, en la iglesia, en el medio de tu servicio, muchas veces dice, yo estoy escuchando la palabra, yo estoy escuchando lo que Dios me dice, y no, te concentras más en lo que estás haciendo. Te llega un mensaje. Estás. El novio, la novia me escribió, en pleno servicio de prédica, o dejé contando unas caraotas cocinando, unos frijoles rojos, o dejé en la casa. Estás así. Amén, amén. Amén, amén, amén. Pendiente Amén. de quién te escribió, o pendiente si tu esposo llegó a la casa y le escribiste a tu esposo. Las mujeres más afanadas, si tu esposo no es cristiano, ¿será que llegaría a la casa? Y el predicador predicando, el hombre hablando, Jesús hablándote a tu corazón a través de ese pecador que está montado como pastor. Y entonces tú, ¿será que ese hombre desgraciado llegó a la casa?
Santo Rey. Tú habrás llegado donde estás, en pleno servicio. Recuerdo un día, pastor, estaba jovencita yo, una niña, en el grupo de teatro de mi congregación. Y los muchachos de teatro de mi equipo se iban a mi casa y allá ellos me volvían loca. Pero yo siempre pendiente de limpiar, arreglar, mover, no sé qué. Pero había uno que tenía el espíritu, yo le decía que tenía el espíritu de Pedro, porque cualquier chispa encendía ese fósforo. Y yo, Pedro, cálmate. Y él un día me decía, un día va a visitarme y me ve en esos afanes de la casa y me dice, como que pensando, esta me dice Pedro, pero ya va a ver con lo que le voy a salir. Y yo, pero muchachos, ensayen bien, así no es, y no sé qué. Sale todo sabión de que Marta. Afanada con muchas cosas y yo, supiste agarrarme. Pero a veces actuamos como Marta, Y sí, pastor, y a veces por actuar como Martas no escuchas a Jesús y no te enamores. Y en los momentos malos actúas como Noemí. Santo Dios. Actúas como Noemí, le echas la culpa a Dios porque siempre estás despistada, siempre estás desapercibida, no estás atento a lo que Jesús está diciendo. Mujer, esta palabra es para ti hoy. Esta palabra es para ti hoy, mujer. Escucha más a Jesús, que Jesús quiere marcar tu historia, igual que a los hombres también. Pero esa palabra es para ti, no seas como Marta. Y mira lo que pasó con Noemí. Por no estar escuchando a Dios y Marta, por no estar escuchando a Jesús, se despistaron y reclamaron. Mira lo que pasó con Marta. Mira lo que pasó con Marta María, enamorada, después que la salvó de la muerte. Miraba a Jesús, escuchaba todo lo que su maestro decía. Y mira en este caso cuando su hermano Lázaro muere. ¿En cuál? Mira como dice pastora Lucas. A ver. Juan, primera de Juan. No, Juan. Mira lo que pasó con la misma Marta. Que eran amigos, se hicieron buenos amigos. Pastor, ¿dónde le? Sí, vamos allá a la Biblia. Por eso que te digo, saca la Biblia y lee conmigo para que no diga que el pastor Jojoski dijo. Juan, ¿no? Juan 11. Ahora mira la misma Marta y mira la misma María, la ex prostituta. Vamos hablando de la misma María, pero estamos sacando los contextos de Noemí y la Marta. ¿Por qué? Porque no están escuchando a Jesús. Juan 11, 1. Mira cómo dice. Juan 11, 1. Muerte de Lázaro, el hermano de Marta y María. Leemos, ¿es desde el 1? Sí. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y de María su hermana. Escúchate, Marta y María, la que María escuchaba. Lázaro también pues hizo amigo. Entonces, pero María, Marta no escuchaba a Jesús, pastora. Presta atención para que tú veas la reacción que tú y yo podemos tomar cuando escuchamos más a la religión y no escuchamos a Jesús. Escuchemos. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfumes y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, al que amas está enfermo. A tu amigo, el que amas, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Marta mandó y María mandaron a llamar a su amigo. Si él me salvó de una muerte apedreada, él va a salvar a mi hermano para que no muera. Entonces Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Todavía Jesús le está dando una respuesta. Yo los amo, pero yo necesito que la gloria de Dios se manifieste. Y yo estoy aquí predicando. Yo no puedo dejar la predicación por ir a hacer lo que voy a hacer. Si yo sé que al final la gloria de mi papá se va a manifestar en tu hermano. Tranquila, relájate. Santo, pero a veces eso que Jesús está haciendo es fuerte. Mira, Él le dice aquí a ellos: esa enfermedad no es para muerte, es para que sea glorificado. Pero dice que era una enfermedad de muerte, en lo natural. Y Él muere, ¿no? Pero lo poderoso es... Pero mira lo que dice más adelante, pastora. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dice que se quedó como una semana más, pastora. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos... Ya va, quédate ahí. Se quedó unos días más, pastora.
se quedó unos días más y por quedarse 7 días, una semana, su amigo Lázaro murió. El hermano de la ex prostituta, pastora, muere. Oye, la ex prostituta estaba enamorada de Jesús por lo que hizo por ella, pero no salvó a su hermano, pastora. ¿Tú crees que no le dolió ver que su Salvador no vino a salvar a su hermano? Su Salvador que la salvó a ella no vino a salvar a tu papá, a tu mamá, a tu hijo cuando murió. Y te salvó a ti del pecado y tú fuiste transformado y no vino el día de salvar a tu padre, el día de su muerte, el día de la muerte de tu hijo, no vino a salvarlo. Pero cuando tú oyes a Jesús, tú entiendes muchas cosas de su amor, aunque tú no entiendas. Marta no oía a Jesús, pastor, y mira lo que pasó aquí. Cuando Marta sale, cuando Jesús pasa la semana, de nuevo, a los tantos días de nuevo, a los 7 días, como que fue. Sí, léalo en su casa, más adelante. Pero cuando Marta llegó, se enteró que Jesús venía. Mira lo que hizo Marta en el 2021, pastora. ¿En el 2021? No, 11:20. Y Marta dijo, entonces Marta... No, ya va, yo lo voy a leer. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero salió con una actitud diferente porque estaba dolida. Era imposible que no le doliera la muerte de su hermano. Pero acuérdate de algo, María estaba escuchando a Jesús, siempre escuchaba a Jesús. Y Marta estaba afanada con los quehaceres. Marta diría, bueno, yo también sirvo a Jesús, yo también soy servidora de Jesús, yo voy a la iglesia, yo me congrego. Pero el afán de servir, de hacer las cosas sin escuchar a Jesús, estaba distorsionando y deformando porque Marta estaba haciendo algo bíblico, sirviendo a Jesús, una doctrina, pero no estaba escuchando a Jesús. Y María sí. Entonces es poder entender que Marta también servía a Jesús, pero María escuchaba a Jesús. Y mira lo que pasó acá. María y Marta estaban dolidas con la muerte de su hermano. Dos cristianas. Pero Marta sabía que su hermana era prostituta. Pero sabía también que Jesús la cambió. Pero lo que no sabía era que no escuchaba a él. Marta no escuchaba a Jesús. Y por no escuchar a Jesús, muchos de nosotros estamos peleando con Jesús. Estamos enojados con Dios. Estamos enojados con todo el mundo, buscando culpables. Y con sinónimo de ironía decimos, con doble sentido decimos las cosas. Cuando salió entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pastora. Pero María se quedó en casa. ¿Quién se quedó en casa? María, dolida con su dolor y tocada, un poquito molesta, incómoda y triste porque su maestro, su Salvador, no vino a salvar a su hermano. Porque Jesús no lo hace a tu manera, lo hace a la de Él, porque Él te ama, aunque tú no entiendas. Y Jesús, María se quedó en casa, pero ¿quién salió? Brava, con su dolor. Porque tú te imaginas tú con tu dolor y bravo. Mira lo que dice. Jesús es un... Mira, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, porque lo dice con rabia, con enojo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque tú crees que tienes derecho de reclamarle a Jesús algo que tú no entiendes. Y Jesús sí sabe lo que está haciendo. Porque Él se quedó porque sabía lo que iba a hacer su Padre en la vida de ellos. Y salió molesta, dolida. Claro, yo le entiendo el dolor, pero salió molesta. Y uno dolido y molesto dice muchas cosas. Pero ella lo dijo dolida y molesta. Por si tú hubieras estado aquí. Si tú hubieras estado aquí. Si tú hubieras estado con mi hijo, con mi papá, con mi primo, no hubiera pasado todo esto. Y uno con dolor dice cosas, pero Jesús está sanando, preparando tu corazón para algo mejor. Y tú no estás entendiendo porque Él te está enamorando para cambiar un antes y un después. Mira la vida de Marta antes que se nos vaya el tiempo. No sé si lo voy a Mas también sé. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Vamos a quedarnos ahí.
Marta salió dolida y molesta con Jesús a reclamarle. Y mira lo que dice. Mira lo que dice el 31. 11:31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, que estaban en casa con Marta y María, consolándolas. Ay, por eso, nosotros, porque hay gente tan apariencia de piedad que salen a consolar a la gente. Ay, sentió pésamo, oh, qué dolor, qué tristeza. No sabe lo que está pasando esas dos mujeres. El dolor. Porque como yo le decía, cuando a mí me avisaron de la muerte de mi suegro, a mí me dolió porque era un amigo mío, pues. Era mi suegro, era mi amigo. Pero el dolor que sintió mi esposa fue distinto, porque era su papá. Estos estaban ahí consolándola, pero el dolor no lo podían calmar con consuelo. Solo Jesús podía marcar la diferencia con una vida diferente. Mira lo que dice. En casa con ella y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo. María fue la que se quedó, ¿verdad? Ajá. Dolorida. Marta salió bravísima a reclamarle a Jesús. Pero María se salió al encuentro de ¿quién? Mira lo que dice. La siguieron diciendo, va al sepulcro. Los chismosos, mira. Va al sepulcro a llorar allí. Vamos a seguirla, que va al sepulcro. Los chismosos, los chismosos. Mas María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Mira la diferencia. Marta salió reclamando porque no oía a Jesús. María sí oía a Jesús por lo que hizo. La enamoró a pesar de que estaba dolida y confundida porque su maestro no vino a salvar a su hermano. Ella se postró delante de su maestro y le dijo lo mismo que le dijo su hermana, pero con un corazón contrito y humillado. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mira la diferencia de que Jesús le empezó Marta empezó a debatir con doctrina. Dice la Biblia que Marta empezó, bueno, si fuera estado aquí, yo sé que va a resucitar. Y empezaron a debatir doctrina y religión. Empezaron un contrapunteo de religión, Jesús y Marta. Pero María no. María solo se postró enamorada de Jesús. La misma es prostituta. Solo si tú hubieras estado aquí, maestro, mi hermano no fuera muerto. Ella entendía que por qué no entendía por qué su maestro el que la salvó no había llegado. Pero humillada en el piso le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús. Entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo. Se conmovió. Jesús se conmueve con tu dolor. Jesús se conmueve con tu dolor. A pesar de que Marta y María estaban llorando, Jesús llegó a consolarla con un consuelo distinto, con su amor, porque Él te enamora. Él siempre llega justo a tiempo. Él no llega tarde, Él no se adelanta ni se atrasa, Él llega justo a tiempo. Pastora, licenciada, no, ya va, no lea más, pastora, ahí, porque yo quiero que nos quedemos aquí, porque quiero ministrarte algo, pastora. Mira lo que dice aquí, pastora. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí, pastora. En Lucas, pastora. 7:36 para ir terminando. Ya vamos a terminar. Regáleme 10 minuticos más que quiero dejarle algo a sus corazones. Lucas. Esto fue antes. La misma que lavó los pies, la misma prostituta. La misma prostituta. Pero quiero que tú entiendas algo. Que Jesús no te condena, Jesús cambia tu historia. Marta, a pesar de la muerte de su hermano, amó a Jesús. Amó, se humilló delante de Él. Y muchas veces nosotros culpamos a Jesús, a Dios, de todos nuestros problemas, cuando Él sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no lo entendamos. Mira lo que dice Lucas 7:36, pastora. Mira, yo quiero que entiendas algo, lo que hizo esa prostituta y lo que hace la religión. Cuando uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con Él entró a la casa de la prostituta, se autoinvitó.
Uno de los fariseos rogó. Y el religioso rogó a Jesús. Si la religión te está abordando, tú vas a rogar que Jesús entre a tu casa para que salve a tus hijos, tu familia, porque así, no es malo, pero mucha gente no deja que Jesús entre desde un principio, porque se siente santo, puro, inmaculado. Santo Jesús. Y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca. Mira el fariseo que es religioso, el predicador. Mira esta historia. Vamos a parar un momento aquí para entrar en contexto. Jesús, el religioso, el predicador, el maestro de la Biblia, porque el fariseo eran los maestros de la Biblia, santurrones, invitó a Jesús a su casa a comer. Y había una cosa que hacían los esclavos o gente pobre, le lavaba los pies a la gente, porque en ese tiempo se les ensuciaban mucho los pies porque eran sandalias. Le lavaba los pies para que comieran en la mesa, porque se sentaban en el piso, comían en una mesa pequeña en esos tiempos. Entonces ese hombre no tenía esclavo en ese momento para lavar los pies a Jesús. Pastora, pero esa mujer estaba tan marcada con su maestro que no tenía agua para lavar los pies. Tenía lágrimas. Y no era de impotencia, ni de dolor, ni de remordimiento. Era lágrimas de amor por Jesús. Cuando ella le lavaba los pies a Jesús, pastora, el religioso le enjuagaba los pies, ella con sus lágrimas, y su cabello se lo secaba porque no tenía ni toalla. Solo sabía, porque cuando él la salva, ella fue, después que la salvó de la muerte, la visitó en su casa, y después viene y él va y visita a Jesús en una casa ajena, en la casa de un predicador. Y el predicador dice: si este fuera profeta, yo lo invité a mi casa. Pero este no profeta nada, porque si fuera profeta, supiera que esto es una prostituta. Él ya sabía, porque él fue que la salvó en la plaza. Él fue que la visitó en su casa. Él fue que la salvó, la transformó y le cambió su historia. Y mira, pastora, vamos a leerlo con pasión. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y uno, teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? ¿Ves esta prostituta? Religioso. ¿Ves este drogadicto religioso? ¿Ves este pecador, este divorciado, esta divorciada? ¿Ves este mentiroso, este borracho? ¿Ves este pecador, este hijo infiel, este hijo malo? ¿Lo ves? Volteando Jesús en estos tiempos. Le dice a esos hombres y mujeres que atacan a los religiosos, a las redes sociales, que se atacan como raperos: aquel no está haciendo sana doctrina, aquel no se viste como yo, este no es de mi iglesia, este no es de mi iglesia, este no es... Están criticando a un pecador de una manera u otra. Jesús le dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. El religioso,
Jesús entra a su casa, a su iglesia, y no le da su tiempo, no le da agua para sus pies, no hace lo que Jesús le dice y no está oyendo a Jesús, no está haciendo lo que Jesús le manda, que es amar, no juzgar ni condenar. Y el religioso no quiere escuchar en esta época, se cierra tanto. Tú hablas con un religioso y empieza a discutir contigo y te dice: yo aprendí así y así me quedo. El religioso, Jesús le dijo: te vas a quedar con tu pecado por no cambiar tu religión por mi gracia. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los has enjugado con sus cabellos. Esta mujer no estaba remordimiento de pecado. Esta mujer estaba llorando por el amor que le tenía a su maestro. Mas esta... Santo, ayúdanos, Padre. Santo Dios, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mira, los religiosos muchas veces llegan con su requisito. Con su requisito, no fueron un drogadicto, no fueron prostitutas, no fueron dañados, no fueron gente mala, fueron gente que cometieron algunos pecaditos pequeños y Jesús los perdonó. Se les olvidó que ese pecadito pequeño los perdonó y tenía más requisitos que cualquier vil y menospreciado. Pero Jesús lo perdonó poco porque no tenía tantos pecados como el vil y menospreciado, esa vil y menospreciada. Jesús le estaba enseñando a ese pecado, a ese religioso, que Jesús enseña que al que más peca, más se le ama. Y ese pecador ama porque lo amaron en su pecado. Y ama más porque lo amaron en su pecado cuando nadie creía en ellos. Y el religioso, solo con sus requisitos, ya no ama a nadie. El religioso que tiene muchos requisitos ya no ama a nadie. Pero el pecador ama a todos porque sabe de dónde viene. Sabe de dónde viene. Y esa mujer lloraba lavándole los pies. Sabía la historia que Jesús le había cambiado de prostituta a a servidora de Jesús, a una sierva de Jesús. Mira, para terminar con este versículo en Mateo, léelo conmigo. Esta prostituta, Jesús le marcó la historia, como dice el título: déjate enamorar de Jesús, que Él cambia tu historia. Marta no escuchaba a Jesús y solo peleaba y criticaba, y era sierva de Jesús. También era sierva, pero estaba afanada por la religión, por los servicios y todas esas cosas. Noemí estaba dolida porque no escuchaba a Dios. Pero esta María de Betania es prostituta. Se enamoró tanto, se dejó enamorar tanto de Jesús, maestro Jesús, que lo que hacía era humillarse, porque dice que cuando muere su hermano se le volvió a humillar a los pies. No fue a criticarlo, no fue a juzgarlo, solo le dijo una afirmación: si fueras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Y se humilló a sus pies y lloró, y Jesús lloró con ella porque sabía el amor que tenía. Una mujer que lloraba del amor que le habían dado, un amor que la llenaba. Y a mí me pregunta: pastor, usted tiene remordimiento. Me han llegado pastores a hablar conmigo: usted tiene mucho remordimiento, tiene que perdonar, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que perdonar a fulano, tiene que perdonar. Tonterías, porque cuando la presencia de Dios me aborda, yo soy muy llorón ahora, porque yo recuerdo que a los 15 años yo prometí no llorar más. Pero Jesús vino y cambió mi historia de lo vil y menospreciado. Y ahora, cuando entro en la presencia de Jesús, a oír su voz, a ser abrazado por su consuelo y su amor, lloro de agradecimiento. Y esa mujer es prostituta, lavándole los pies, llorando. Estaba agradecida. Y mira cómo dice, mira cómo Jesús le cambia la historia. Delante de esos religiosos, delante de la religión, porque va a escoger lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos, a los que se ama más, porque pecaron mucho más. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. A donde hay muchos pecadores, Jesús va a llegar y va a sacar de esos pecadores, va a sacar algo bueno. Mateo 26, 6 al 13.
para terminar. Y ahí vamos a alabar un poco. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer. De ñapa Jesús lo había sanado de lepra, había hecho cosas con ese religioso, y su agradecimiento fue condenar, juzgar a una ex prostituta. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque Los mismos discípulos de Jesús. Me imagino Judas peleando, porque a veces los mismos discípulos andaban con Jesús y no lo escuchaban, y Jesús los regañaba. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Porque tú escuchas a mucha gente diciendo: yo soy de Jesús, yo creo en Jesús, yo predico de Jesús, pero no escuchan a Jesús, no lo escuchan, porque los mismos discípulos dijeron en otro panorama, en la misma día, en la misma casa, cuando esa mujer derramaba su perfume caro, lo que había reunido con sus años de trabajo de prostitución, lo derramó a los pies. Me imagino Judas diciendo: se podía vender y darlo a los pobres, sacando conclusión de los diezmos y las ofrendas. Pero esta mujer estaba gastando todo su dinero en el hombre que la amó sin merecerlo. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Escucha. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús sabía que iba a morir por amor a ti y a mí. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Escuchaste? Mira como dice el título: déjate enamorar de Jesús, que Él cambia tu historia. Jesús ese día iba a morir. A los 40 días después que resucitó, fue al Padre. A los 3 días después que resucitó. Después de los 3 días, duró 40 días. Y fue al del Padre, caminó con los discípulos, dejó una semilla. Pero cuando se fue al del Padre para preparar morada para nosotros, antes de eso dijo algo, pastora. Mateo. Yo quiero leerlo porque quiero terminar dejando algo. Mateo 26. Mateo 26, 13. Ya va, yo lo voy a leer. Jesús marcó la historia de esa ex prostituta. Y mucha gente saca a las mujeres prostitutas o mujeres pecadoras, divorciadas de las iglesias, y no las dejan ni servir a Dios porque tienen un pasado. Pero Jesús dijo algo de esa prostituta que marcó su historia, como va a marcar la tuya. Antes de irse en esos 40 días, ahí no había muerto. Estaba declarando su día de su muerte para resucitar el tercer día y subir con su Padre. Pero dijo algo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, el evangelio de buenas noticias, porque Jesús dijo que cuando predicaran de esta mujer iba a ser buena noticia para el vil y menospreciado, como dice 1 Corintios 1:27. Dios escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios que no están haciendo la voluntad de Dios, sino su doctrina y su religión. De lo vil y menospreciado agarró a esa mujer para enseñarle a esos pecadores que Dios te da una oportunidad y cambia tu historia. Y le dijo: será predicado. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio de buena noticia en todo el mundo, también se contará que lo que ha hecho en memoria de mí esta mujer. Jesús dijo que en estos tiempos, mira, ya estaba declarando que la pastora y yo íbamos a predicar de esta mujer, y aún no habíamos nacido. Porque esa mujer se le amó porque estaba destruida en el pecado, y los religiosos no aman, solo condenan y juzgan. Y Jesús sí te ama. Por eso tú tienes que correr de rodillas a los pies de Jesús. Gasta tu perfume, tu tiempo, tu esencia con Jesús, mujer, hombre.
porque tú crees que no sirves para nada, porque tienes un pasado, no tienes requisitos. Jesús te ama y ese pasado lo va a usar para bendición y testimonio de muchos, porque Él sabe de dónde te sacó y a dónde te va a llevar. Y a los religiosos, mientras te juzgan y te condenan, solo se van a quedar en ese lugar esperando ver que Jesús te destruye cuando Jesús te usa, lleno de amor, lleno de unción, porque Jesús no te vino a condenar, te vino a salvar. Mujer, hombre, escucha esta palabra en esta mañana. Él te está llamando. Él quiere cambiar tu historia. Él quiere cambiar tu historia, quiere enamorarte. Solo escúchalo más a Él que a la doctrina, porque la palabra sin Jesús te deforma. Yo tengo testimonio vivo de eso. Derrama tu perfume. No te importa lo que diga la gente. Empieza a demostrar ese amor que Jesús sembró en tu corazón. No importa lo que la gente va a decir, no te va a importar. Te va a importar lo que Jesús hizo en tu vida. Escucha más a Jesús que al pecado y la religión. Oh, Santo Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias. El placer de estar en su presencia te cambia la vida. Yo cuando escucho unos testigos contra Jehová diciendo soy testigo de Jehová, y empiezan a hablar, me doy cuenta que no son testigos de nada. Porque cuando tú ves algo, tú eres testigo de lo que viste. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, como lo tuvo esa mujer prostituta, ella fue testigo de lo que Jesús hizo en su vida. Y tú, si eres testigo, tú vas a ser testigo de lo que Jesús hizo en tu vida, que va a marcar un antes y un después de un mes a una historia contada diferente. Una historia de amor con Jesús. Déjate enamorar, porque Él cambia tu historia. No la va a cambiar un hombre, no la va a cambiar una mujer. Mi esposa, cuando predicaba el día de servicio de mujer, ella decía algo que bendijo mi vida. Mi esposo no puede hacer lo que puede hacer Dios. Yo la puedo consolar ese día. Yo la acompañé en su luto. Yo le dije, ella no tenía ánimo de nada. Yo cocinaba, yo lavaba, yo hacía las cosas, atendía a las niñas. Pero no le decía nada, porque su tiempo con Dios era el tiempo con Dios. Yo puedo estar acompañándola. Yo dejé de trabajar unos días para acompañarla, pero yo no podía llenar su vacío, su dolor, quitárselo. Sino cuando Jesús llega, Él cambia todo, quita tu dolor y lo transforma en amor y testimonio vivo para enseñar a otros. Derrama tu perfume de lágrimas en los pies de Jesús, que Él va a cambiar tu historia. Gracias, Padre, por esta poderosa palabra. Gracias por este amor tan sobrenatural que tiene para con nosotros tus hijos, Señor. Gracias por ese ejemplo de esa mujer
que te amó tanto, que derramó todo lo que tenía a tus pies, Señor. Gracias, Padre. Padre, hoy yo te doy toda gloria, toda honra a ti, Señor, porque tú siempre tomas el control en este devocional, Padre. Te pido, Rey de Gloria, que en esta mañana seas tú tocando el corazón de cada oyente de este devocional, que seas tú enamorándolo de esa manera que enamoraste a María de Betania. Padre amado, no permitas que seamos como Marta o que seamos como Noemí, que cuando estamos en medio del dolor por no escucharte, terminamos juzgándote y molestándonos contigo, Señor. Que podamos entender que a pesar de lo que estemos atravesando, Jesús, tú nos amas. Y que a los que te aman todas las cosas ayudan para bien, Señor. Yo te entrego cada vida, cada corazón que te ha escuchado en esta mañana, Padre. Y que esta palabra dé fruto en sus corazones al 100% en tu tiempo y no en el nuestro, Señor. Padre, bendice cada vida. Bendiciones, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Si esta palabra te bendijo, compártela para que seas tú un instrumento del cielo para llevar la palabra de Dios por doquier. Bendice otras vidas. Compártela. Más adelante la vamos a subir a YouTube, Yohoski Piñango. Va a estar en Maranata por Fe Facebook, en Esposos Piñango. Aquí mismo en Rico Café en la mañana lo puedes conseguir y compartirse instrumento del reino de los cielos para llevar el amor de Dios a todo lugar. Yo los motivo y los insto para que puedan compartir. Y no olviden, el próximo martes nos vemos en un nuevo devocional Rico Café en la mañana. Mira, saca tu Biblia, invita a tus vecinos, invita a tus amigos, invita a tu familia. Antes de irte a trabajar, saca a tu esposo, a tus hijos de la cama y venga, vamos a escuchar un poquito de Rico Café en la mañana antes de irnos, porque Dios quiere bendecirte. Y la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Así que llénate de ese amor. Dios quiere levantar hombres y mujeres llenos del ferviente amor de Jesús para cambiar la historia en esta humanidad. Bendiciones.